Mi nombre es Elena, y durante muchos años fui experta en desaparecer sin que nadie lo notara. No me malinterpreten. Estaba presente en cada fotografía familiar, en cada cumpleaños, en cada Navidad perfectamente organizada. Sonreía en todas las reuniones, sostenía conversaciones amables, ofrecía café recién hecho y consejos prudentes, pero por dentro era como si alguien hubiera bajado el volumen de mi voz hasta dejarla en un susurro imperceptible. Hoy quiero contarles la verdad que me tomó más de 20 años aceptar. Una verdad que dolió como una herida abierta, pero que también se convirtió en el inicio de mi renacimiento. Si alguna vez han sentido que viven una vida que no les pertenece del todo, si han sentido que su valor depende de cuánto complacen a los demás, entonces esta historia es para ustedes. Todo comenzó con algo aparentemente insignificante, una fotografía en redes sociales. Era un sábado por la tarde. Mi esposo Andrés estaba en un congreso en otra ciudad. Ese tipo de viajes se habían vuelto frecuentes en los últimos años. Yo ya no preguntaba demasiado, confiaba, o al menos eso creía. Estaba sentada en la cocina, revisando mi teléfono mientras el arroz hervía en la estufa, cuando apareció una sugerencia de amistad. Laura M. El apellido no me decía nada, pero su rostro me resultaba inquietantemente familiar. Entré a su perfil. La primera foto era en una playa que reconocí de inmediato. No porque yo hubiera estado allí, sino porque Andrés me había mostrado imágenes del lugar meses atrás, diciéndome que era donde se había realizado uno de sus congresos más importantes. Deslicé hacia abajo. Y ahí estaba. Una foto de Laura, sonriendo, con un vestido blanco ligero, y detrás de ella, apenas visible en el reflejo de unas gafas de sol, la silueta de Andrés. Mi corazón empezó a latir con una fuerza que me aturdía. Seguí mirando. Más fotos, más viajes. Restaurantes que Andrés me había descrito como cenas de trabajo aburridas. Una publicación decía: 3 años construyendo sueños contigo. 3 años. 3 años en los que yo había creído que nuestra distancia era producto del estrés, de la rutina, de la edad. 3 años en los que yo me había esforzado por ser más comprensiva, más paciente, más atractiva. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No lloré de inmediato. Primero vino el silencio, un silencio espeso, como si mi mente se negara a procesar lo evidente. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, con la luz apagada, mirando nuestra fotografía de boda colgada en la pared. Yo tenía 24 años, él 28. En mis ojos había una fe absoluta, una confianza ciega en el amor eterno. ¿Cuándo empezó a romperse todo? Al día siguiente, cuando Andrés regresó, traía un pequeño regalo, un pañuelo de seda azul. Pensé que te gustaría, dijo sonriendo. Lo miré como si fuera un desconocido. Durante años había ignorado señales, las llamadas que cortaba cuando yo entraba en la habitación, los viajes cada vez más frecuentes, su repentina obsesión con el gimnasio y con su apariencia. Pero lo más doloroso no fue descubrir su traición. Lo más doloroso fue descubrir la mía, porque me había traicionado a mí misma. Había dejado de cuestionar, había dejado de escuchar mi intuición, había aceptado migajas emocionales como si fueran banquetes. Cuando finalmente lo confronté, no gritó, no negó demasiado. Se sentó en la mesa del comedor y con una calma casi cruel dijo: no quería hacerte daño. Esa frase me atravesó. No quería hacerme daño, pero lo hizo durante años. Dijo que conmigo tenía estabilidad, historia, familia. Con ella tenía pasión, emoción, ligereza. Yo era la base. Ella era el vuelo. Durante días caminé por la casa como un fantasma. Abría cajones, tocaba objetos, recordaba momentos. Cada rincón estaba impregnado de una versión de mí que ya no sabía si existía.
Habíamos construido una vida juntos, 2 hijos maravillosos, una casa amplia, rutinas cómodas, pero en algún punto yo me había reducido a un rol: la esposa comprensiva, la madre incondicional, la mujer que siempre está. ¿Cuándo fue la última vez que fui simplemente Elena? Recordé que antes de casarme quería estudiar fotografía. Me fascinaba capturar momentos, jugar con la luz, contar historias sin palabras. Andrés decía que era un hobby bonito, pero poco práctico, así que lo dejé. Recordé que me encantaba bailar. Tomé clases de danza contemporánea durante años, pero cuando nacieron los niños, ya no había tiempo. Siempre había una razón lógica para postergarme, y yo la aceptaba. El día que tomé la decisión de separarme no fue dramático. No hubo portazos ni escenas escandalosas. Solo hubo claridad. Me miré al espejo sin maquillaje, sin peinarme, con ojeras profundas, y por primera vez en mucho tiempo me vi de verdad. Vi una mujer cansada de pedir permiso para existir. Le dije que quería el divorcio. Andrés pareció más sorprendido por mi firmeza que por la decisión en sí. «Podemos arreglarlo», dijo. «¿Arreglar qué?», respondí. «¿La mentira o la costumbre?». El proceso fue doloroso. No voy a romantizarlo. Hubo discusiones sobre bienes, sobre la casa, sobre las finanzas. Descubrí que muchas decisiones económicas se habían tomado sin consultarme, inversiones arriesgadas, deudas ocultas. Sentí miedo. A mis 47 años, la idea de empezar de cero era aterradora. ¿Quién contrata a una mujer que ha pasado 2 décadas dedicada al hogar? Envié currículums, recibí silencios, pero algo había cambiado en mí. Ya no estaba dispuesta a desaparecer. Me inscribí en un curso de fotografía digital. La primera vez que sostuve una cámara profesional después de tantos años, mis manos temblaron. No por inseguridad, sino por emoción. Empecé fotografiando pequeños eventos, cumpleaños infantiles, reuniones familiares. No ganaba mucho, pero cada vez que alguien me decía «captaste algo especial», sentía que una parte dormida de mí despertaba. También empecé terapia. Ahí entendí algo fundamental. No era responsable de la traición de Andrés, pero sí era responsable de haberme abandonado. Había construido mi identidad alrededor de ser necesaria para otros. Cuando mis hijos crecieron y empezaron a hacer su propia vida, me sentí vacía. En lugar de llenar ese vacío conmigo misma, intenté llenarlo siendo aún más indispensable. Ahora aprendí a estar sola. Y la soledad, que antes me aterraba, empezó a convertirse en un espacio sagrado. Me mudé a un apartamento pequeño, luminoso. Lo decoré con fotografías mías en las paredes, no de viajes con él, no de celebraciones familiares perfectas, fotos que yo había tomado: un atardecer naranja, una anciana riendo en un parque, una niña saltando en un charco. Mis hijos al principio estaban confundidos, les dolía la ruptura, pero con el tiempo comenzaron a verme diferente, más auténtica, más tranquila. Nuestras conversaciones se volvieron profundas. Ya no era solo su madre organizando sus vidas, era una mujer compartiendo su proceso. Un día mi hija me dijo: «Mamá, te ves más feliz ahora». Esa frase valió todas las lágrimas, no porque mi vida fuera perfecta, sino porque era mía. Hubo noches difíciles, momentos en los que dudé, en los que pensé si habría sido más fácil perdonar y seguir. Pero cada vez que esa idea aparecía, recordaba la sensación de aquella tarde en la cocina, el nudo en el estómago, el silencio pesado. No quería volver a vivir anestesiada. Con el tiempo mi trabajo empezó a crecer. Me contrataron para una pequeña exposición colectiva en un centro cultural. Ver mis fotografías colgadas en una pared blanca, con mi nombre debajo, fue un acto de reivindicación. No era la esposa de, no era la mamá de,
era Elena, una mujer que se había perdido y se había encontrado. Aprendí que el amor no debe pedirte que te reduzcas, que la lealtad empieza por una misma, que la edad no es un límite, sino un archivo lleno de experiencias. Hoy, cuando me miro al espejo, veo líneas en mi rostro que antes intentaba ocultar. Ahora las observo con respeto. Cada arruga cuenta una historia de resistencia. Cada cicatriz emocional me recuerda que sobreviví. No odio a Andrés. Con el tiempo entendí que su traición fue el catalizador que necesitaba. Si no hubiera descubierto aquella fotografía, quizás seguiría viviendo en una versión cómoda pero incompleta de mi vida. A veces las verdades más dolorosas son puertas disfrazadas de heridas. Si están leyendo esto y sienten que su voz se ha ido apagando, escúchenla. Si sienten que han postergado sus sueños durante años, rescátenlos. No importa si tienen 30, 40, 50 o 60 años. Nunca es tarde para volver a ustedes. El amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y empezar de nuevo no significa que fracasaron. Significa que eligieron vivir despiertos. Yo fui invisible durante mucho tiempo. Hoy camino con la cabeza en alto, no porque no tenga miedo, sino porque ya no me abandono. Y si mi historia resuena con la suya, quiero que sepan algo. No están solos, no están rotos.